Estuvimos hablando de los dones del Espíritu, ¿verdad? Es un tema no menor en los escritos apostólicos. Tenemos por lo menos 4 capítulos donde se nos habla de los dones del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que es dado a todo creyente en Yeshua, en Jesús de Nazaret, en Yeshua nuestro Mesías, en el momento en que nacemos de nuevo. Si alguien nace de nuevo, es sellado, dice Efesios capítulo 1, con el Espíritu Santo de la promesa. Y así como Yeshua dijo a Nicodemo, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la experiencia de la regeneración espiritual, de la cual habla Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gran misericordia, por la regeneración y renovación en el Espíritu. Y vimos que Yeshua dijo, no os dejaré huérfanos, os conviene que yo me vaya. Eso es increíble. Si yo hubiera sido Pedro o Juan, hubiera dicho, ¿cómo me va a convenir que se vaya? ¿Quién no quisiera tener a Yeshua un día? ¿Sí o no? Sería maravilloso. ¿Por qué él dijo, os conviene que yo me vaya? Bueno, si Yeshua estaba en Galilea, él no podía estar en Judea, ¿verdad? No podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Si estaba en Cesarea de Filipos, no podía estar en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, al ser el Espíritu de nuestro Padre, dice Mateo 10:20, está en todo lugar. Dice el rey David, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? En el Salmo 139. Puedo ir a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades, ¿qué dice? Ahí también estás. Y el Espíritu del Eterno es dado en una medida a cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Y no nos ha dejado solos, y para la obra de expander el reino de los cielos en la tierra, Malgut HaShamayim, Él nos ha dado dones del Espíritu. Vimos las palabras que Pablo utiliza en griego en 1 Corintios, y la palabra carismatan significa dones. Y viene de la palabra charis en griego. Charis significa gracia. ¿Qué hacemos para ganarnos un don del Espíritu? Nada. Es un don, es un regalo de gracias. Es la misma palabra que hoy en griego moderno. Si usted va a Grecia o a Santorini, quiera Dios que un día puedan ir a esa isla tan bonita, para decir gracias en griego se dice efharisto. Es la misma raíz, haris. ¿Han oído esa palabra eucaristía? Viene de la raíz haris, significa dar gracias. Y Pablo dice en 1 Corintios 12:4, cuando lo tengan me dicen amén. Porque, dice Pablo, hay diversidad de ¿qué? De dones. Ahí Pablo utiliza la palabra carismata, que es el plural de carisma. Esa es una palabra que todos han oído, ¿verdad? Carisma. Esa persona tiene carisma. ¿Qué quiere decir la gente? Que tiene una gracia especial, ¿verdad? Porque viene de la palabra charis, que significa gracia. Bien, Pablo utiliza ahí en el verso 4 la palabra carismata. Y luego dice, hay diversidad de ministerios o de servicios. Ahí en griego utiliza la palabra diakonion. ¿Les parece similar a algo? Diácono, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra diácono? Alguien que sirve. Y luego dice, hay diversidad de actividades. En el verso 6, energematon, otra palabra que les debe parecer familiar, ¿verdad? Energemata, bien, ¿qué palabra tenemos en español de esa raíz en griego? Energía, ¿verdad? Actividades. Entonces, los dones del Espíritu son capacitaciones sobrenaturales que el Eterno da a los santos en la edad mesiánica, ahora que el Mesías ha venido, para expandir el reino de los cielos y para el bien común. Miren lo que dice el verso 7. A cada uno le es dada, ¿qué? Manifestación, phanerosis en griego, del Espíritu para... No me gusta aquí cómo lo ha traducido la Reina Valera. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Para provecho. Eso no se oye bien. En griego la palabra es
el bien de todos, para la edificación de todos. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu? Para la edificación de todos. Todos son edificados o crecen espiritualmente, o son herramientas del Eterno para edificar el alma. Y vimos que los eruditos han identificado por lo menos 20 de los dones del Espíritu. Lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Y no voy a poder ir, la enseñanza va a estar en YouTube pronto, pero se los voy a listar. ¿Se recuerdan que hay por lo menos 4 pasajes donde aparecen los dones del Espíritu? 1 Corintios 12, Primera de Pedro 4, Romanos 12 y Efesios 4. Los dones del Espíritu son profecía, servicio, don de maestro o enseñanza, exhortación, el don de dar, el don de presidir que habla Romanos 12, don de hacer misericordia que habla Romanos 12, personas que el Eterno les da una medida adicional de compasión y de misericordia a las almas, o por ejemplo los hermanos que trabajan en ministerios de rehabilitación. Muchos de ellos tienen este don, están capacitados de una medida adicional de compasión que los demás creyentes. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, don de fe, dones de sanidades. ¿Se recuerdan que en 1 Corintios 12 está en plural, verdad? Vean conmigo 1 Corintios 12, ahí donde ustedes están, verso 9. La mayoría de versiones no lo traduce bien porque utiliza el singular. Dice don de sanidad, como si una persona tuviera el don de sanar a todos y en la medida que él quiera. Pero no dice así en griego. En griego dice dones de sanidades. Eso está bien. La versión textual lo ha traducido bien. A otros, dones milagrosos. También está en plural. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritus. No dice discernimiento de espíritu. Es en plural, discernimientos de espíritus. O sea que una persona puede tener una capacidad dada del Espíritu Santo para discernir ciertas cosas y otra puede tener otra capacidad de discernir otras cosas. El Eterno, como sabe que el ser humano es dado a la soberbia y al orgullo, le ha placido no dar todos los dones del Espíritu a un solo individuo. A uno lo capacita con don de enseñanza, pero no le da el don de profecía, por ejemplo. Otros son más dotados proféticamente, pero no pueden enseñar. Otros tienen dones de lenguas, pero no interpretación. Otros tienen dones de sanidades. Unos, por ejemplo, a la hora de orar por los enfermos, son más efectivos que otros creyentes. Y como Hashem sabía que si le daba demasiados dones a una sola persona, lo más probable es que esa persona se va a ensoberbecer y se va a creer el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Mejor le da un don a unos y otros. Billy Graham quizás es el hombre que más grande don de evangelismo ha tenido en la generación pasada. Y él decía que él hubiera dado la mitad de lo que tenía si Dios le hubiera dado el don de cantar bonito. Porque él dice que quería adorar al Eterno, cantar. Pero él decía, pero Dios me dio una voz tan fea que yo tengo que irme cuando estamos en la alabanza. Yo mejor me voy lejos porque cuando canto mi voz es tan fea que desconcentro a los hermanos. ¿Me imaginas? Ahora, ¿quién no quisiera tener el don de evangelismo que tenía ese hombre? Era un don increíble. Pero él no tenía el don de cantar. Yo he sido bendecido con algunos dones de parte del Eterno, pero no de otros. Y sufro mucho porque no tengo esos dones. Pero es el Eterno diciéndome, tienes que depender del otro. Porque si eres mano, no puedes decir a los pies, no te necesito. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? No puede decirle el ojo a los oídos, no tengo necesidad de vosotros.
Todos necesitamos los unos a los otros. Y entonces hay por lo menos 20 dones del Espíritu en esos 4 pasajes. Me quedé en dones de sanidades, pero sigo listándolos rápidamente. Dones de milagros, dones de discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, no me gusta esa palabra, se confunde. Apóstolos en griego significa enviado. En hebreo es shaliach. Shaliach significa alguien enviado con una misión. Entonces, en la Biblia se dice que los apóstoles de Yeshua son un número limitado, ya no hay ningún apóstol de él. Para ser apóstol de él, había que haber estado con él desde el bautismo de Juan, haber sido testigo de la resurrección y haber sido capacitado por él. La única excepción a esto fue Pablo. Y Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Usted dice, ¿dónde han salido los que andan hoy? Bueno, no sé. Pero el último fue Pablo. Él dijo claramente que era el último. Ahora, también la Biblia habla de enviados de las comunidades. Y ahí se utiliza la palabra apóstolos en griego. Hoy en día, por ejemplo, cuando un rabino famoso envía a alguien, se le llama shaliach. El Rebbe Schneerson tenía shlichim. Y hay un don del Espíritu especial para que una persona sea enviada por una comunidad para una obra. Ahora, eso no lo hace un apóstol de Yeshua, obviamente no, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de apóstoles, habla de este apóstol con A pequeña, con A minúscula, no apóstoles con A mayúscula, por hablar de una manera. También se habla de dónde administrar, dónde ayudar a otros, evangelismo y el pastorado. Son los 20 dones del Espíritu que la Biblia habla. Ahora, vimos eso la semana pasada y hoy vamos a considerar algunas cosas en este estudio que tenemos de los dones del Espíritu. ¿Cuántos dones puede recibir un creyente? Esa es una pregunta que frecuentemente se hace. ¿Cuándo recibimos un don del Espíritu? Bien. Y la otra pregunta, ¿puede haber un creyente sin un don del Espíritu? Voy a empezar por esa. La respuesta es no. Si una persona ha nacido de nuevo, tiene por lo menos un don del Espíritu. Por lo menos. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Pedro, capítulo 4. El apóstol Shimón Kefa, Pedro, dice claramente que a cada creyente le ha sido dado un don del Espíritu. Por lo menos uno. Primera de Pedro 4:10, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, cada uno, fíjense, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Vieron eso? Multiforme significa que la gracia de Dios tiene diversas maneras de manifestarse. Es como la luz que entra en un prisma, pero tiene diferentes colores, ¿verdad? Pero es una sola luz. El Espíritu Santo es el mismo, pero uno se manifiesta en un don de evangelista, en otro se manifiesta en un don de enseñanza, y generalmente, ¿cuál es la señal? Una de las pistas por las que puedes descubrir un don del Espíritu. Mucha gente dice, yo quisiera saber qué don tengo. Una buena guía, no la única, hay varias, pero una buena guía es la siguiente. Tus hermanos son bendecidos con tu don. Hay edificación, generalmente te lo van a hacer saber. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el Eterno me bendijo con el don de ser maestro. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que generalmente recibo constantemente de los hermanos comentarios de qué bendición fue la enseñanza que usted dio. Usted me ayudó a tener claridad donde antes estaba todo intrincado, yo tenía un degenere en mi mente, pero hoy sí ya veo dónde empieza una cosa, dónde termina la otra. Entonces, generalmente, una manera de descubrir el don es que tus hermanos te animarán
Te dejarán saber que eres de bendición a otros con ese don. Ahora, si yo agarro la guitarra y empiezo a cantar y a charranganear y vengo, hermanos, yo quiero, para la gloria de Dios, quiero compartir un corito con ustedes. Y empiezo a destrozar la guitarra. Y empiezo a cantar y desafino y todo. Entonces, no van a ser muchos los que se me acerquen a decir, qué bendición ese salmo que cantó siervo. Fíjese cómo fui de bendecido. Quizás los ejercité en la paciencia, porque dijeron, ay, que se acabe esto yo, hermano. Pero imagínense que yo les digo, no, es que yo quería compartirles esta alabanza. No se fijen en mi voz, fíjense en la letra. Me van a decir, mejor pase la letra, hermano, y ya. Y nos libra de eso, porque yo no tengo buena voz. No es un don. Entonces, generalmente cuando tenemos un don, el cuerpo del Mesías nos va a hacer saber que son bendecidos por lo que hacemos. Otra señal yo no iba a predicar de esto, pero bueno, ya que estábamos fluyendo en esto, otra señal para descubrir el don que hay en nosotros es lo que el Eterno te pone una carga o te permite ver. ¿A qué me refiero con esto? Cada don del Espíritu está supuesto a suplir una necesidad. Y generalmente, lo que te carga, lo que te produce un deseo de perfeccionar, un deseo de llevarlo a que se haga de manera más óptima y te da un deseo de hacer algo. O eres más consciente que otros de una necesidad y tienes un impulso del Espíritu a hacerlo. Esa es una buena pista. Generalmente cuando yo oigo una predicación o algo y oigo que un hermano está diciendo una serie de cosas, yo me estremezco. Cuando oigo errores grandes, y es porque el don de maestro me hace querer que todo sea sistemáticamente correcto y que toda la gente tenga un entendimiento adecuado para que puedan vivir vidas más fructíferas en la palabra del Eterno. Otros que tienen don de servicio, don de diácono, son los primeros que andan viendo dónde hay polvo, qué está sucio, qué hay que hacer, a quién hay que recibir, ¿sí? ¿Me entiendes? Y lo ven antes que uno. Otros que tienen don de evangelista tienen una carga adicional por ganar almas que otros. Y el Eterno les da capacidad de icebreaker en inglés, de romper el hielo, y tienen un don social un poquito más desarrollado. De repente se sube en un bus y de repente, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuando de repente uno siente, le está predicando. Ya tiene Juan 3:16, mire, la Biblia dice, no sé, tiene algo que no tienen todos. Ahora, ve la necesidad, es más consciente, tiene más carga. Cuando alguien tiene don de pastorado, se duele de los problemas de otro, quiere ayudarlo. Yo veo al pastor Kenner, ese hombre, la carga que tiene, el deseo de ayudar a otros, tiene un don de pastorado increíble. Entonces, Pedro dice, cada uno según el don que recibió. O sea, por lo menos un don. Si alguien es nacido nuevo, tiene por lo menos un don del Espíritu. Todos somos un órgano en el cuerpo que se llama el cuerpo del Mesías. Hay una cabeza y es Él, el Hijo de Dios. Pero luego todos somos miembros los unos de los otros. Y nadie puede decir, yo hermano, yo en el cuerpo del Mesías soy la muela, ¿cómo se llama? La cordal. ¿Por qué? Porque no sirvo de nada. Solo para molestar sirvo. No, me puede decir eso. Yo en el cuerpo del Mesías soy el apéndice. ¿Para qué sirve? Para dar dolor. No. Yo por lo menos voy a servir de piedra de tropiezo, dice otro. No. No. Usted es valioso, vale la sangre del Cordero y tiene por lo menos un don. Si no es que más.
¿Puede una persona recibir más de un don? La respuesta es sí, claro que sí. Leemos en la vida de Pablo lo que él habla de que él fue puesto como maestro evangelista a los gentiles. Veamos unos cuantos versos que hablan de eso. Vamos a ir a Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo 2:7, ¿verdad? Por lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, también Pablo obviamente recibió dones de sanidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 14 cuando él está en Listra y hay un hombre, y no solamente dones de sanidades, también un don de discernimiento? Si van conmigo a Hechos capítulo 14, cuando él va a Listra, en la región de Galacia, él dice que ve a un hombre que tenía fe para ser sanado. Ahora, ¿cómo Pablo discernió que el hombre tenía fe? La fe no es algo que se ve, ¿verdad? La fe es algo invisible, es espiritual. Hay que tener discernimiento espiritual para ver la fe de otro. ¿Cómo lo vio? Bueno, no sabemos. Los filósofos hablan de algo que se llama conocimiento directo, que es distinto a conocimiento proposicional. ¿Qué es el conocimiento directo? Sabes algo, pero no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Se puede llamar también conocimiento intuitivo. Si te pidieran cómo sabes, dirías, I don't know, no sé. Yo no sé cómo lo sé, pero de alguna manera lo sé. Es un conocimiento intuitivo. La intuición es saber con seguridad algo que no tenemos certeza de cómo lo sabemos. Y Pablo tenía ese don, por lo menos en esa ocasión. Vamos a ver más adelante que hay ciertos dones del Espíritu que no son permanentes en la persona, que le pueden ser dados en un momento y luego ya no. Vamos a ver eso después. Hechos capítulo 14, del 8 al 9, ¿alguien lo puede leer, por favor? Había en Listra cierto hombre inválido de los pies. Estaba sentado y era cojo desde el vientre de su madre, y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y echó a andar. Gracias. Aquí vemos por lo menos dos dones, ¿verdad? Un don de discernimiento de espíritus, porque Pablo supo que el hombre tenía fe para ser sanado. Y aparte de eso, vemos un don de sanidad que se activa en Pablo en este momento. Y vean que Pablo no ora por el enfermo, ¿se fijaron? Pablo declara sanado al enfermo, que es un nivel más alto. Bonaco. Y de hecho hay don del Espíritu de orar por los enfermos y que sean sanados. Pero Pablo ni siquiera hace eso. Él le dice, levántate derecho sobre tus pies. O sea, no oró. No es que Pablo oró, Señor, sánalo, que hubiera estado bien. Pero es un nivel superior. ¿Qué es superior? ¿Orar por alguien y que se sana o declararlo sanado? Y que la gente dice, pues yo puedo declarar sanado a cualquiera y no se levanta el hombro, pero Pablo lo declaró sanado y se sanó. Era manifiesto, evidente, que el don había sido sobrenatural. También Pablo tenía otros dones de discernimiento. ¿Se recuerdan cuando estaba en Filipos y había una mujer que tenía un espíritu de pitón, dice la Biblia, y Pablo lo discernió y le dijo, te ordeno en el nombre de Yeshua, sal de ello. También Pablo tenía en momentos lo que unos han llamado profecías, otros llaman palabra de conocimiento, cuando del espíritu de la nada, él tenía conocimiento sobrenatural de lo que había en esa persona. Entonces, vemos varios dones en Pablo, varios dones. Por ejemplo, vean en Hechos capítulo 13, donde Pablo discernió que Elimas era un mago y que era hijo del diablo. Hechos 13, verso 10. Y dijo Pablo, 9. Entonces Shaul, recuerden el nombre hebreo de Pablo es Shaul. Su nombre griego, como todo judío que vivía en la diáspora,
Pablo tenía dos nombres, el nombre judío con el cual se movía en la comunidad judía, Shaul, y Paulos, significa pequeñito en griego, era el nombre que tenía en el nombre griego de Pablo. Y como aquí Pablo ya se movió a suelo no judío, Lucas empieza a llamarlo Pablo, porque es el nombre que utilizaba en el mundo griego. Dice, entonces Shaul, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, en el hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad. ¿Qué don es este? No es don de sanidad porque no sanó, es todo lo contrario, el don de sanidad. Este sería un don de milagros, ¿verdad? Porque Pablo sobrenaturalmente dejó ciego a este hombre. Entonces aquí tenemos otro don. ¿Hay algún don que Pablo no haya tenido? Yo creo que sí. Bueno, si es Lewis, el gran apologeta de la fe, dijo, Pablo tenía muchos dones, pero hay un don que él no tenía, la capacidad de darse a entender de manera clara. Sí, así es Lewis. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan que hay un autor de la Biblia? Solo hay un autor de la Biblia del cual se dice que es difícil de entender. ¿Quién es él? Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pedro de Pablo? Como también el amado hermano Pablo os ha escrito, dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. En todas sus cartas, y dice Pedro, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo era un genio, era en el equivalente de 3 PhD, era políglota, por lo menos sabía hablar arameo, hebreo y griego, por lo menos, si no es que latín también, por lo menos 3 idiomas. Él se había criado a los pies de Gamaliel, lo cual significa que prácticamente podía recitar la Torá de memoria, los primeros 5 libros de la Biblia, y también al haber nacido en Tarso, él tenía conocimiento de los poetas griegos. En el Areópago, en Hechos 17, él citó 2 poetas griegos, Aratus y Epiménides, cuando dijo, como vuestros profetas han dicho, linaje suyo somos, y en él nos movemos y existimos. Esas son citas de 2 poetas griegos. Pablo sabía eso. Pablo era un hombre culto, era nuestro mejor hombre, era el equivalente de un erudito de Oxford. Pero como pasa con muchos grandes genios, ellos tienen una gran sabiduría, pero Pablo no tenía mucha manera de darlo a expresar de manera ordenada, correcta. Y dice, algunas veces dice cosas, dice Pedro, que son difíciles de entender. Ahora imagínense, si Pedro, que pasó 3 años y medio con el maestro, algunas veces leía las cartas de Pablo y decía, uy, aquí qué querrá decir. Si él tenía eso, que era judío, que se había creado en la cultura bíblica, ¿cuánto más un no judío? Que viene está separado 20 siglos de los escritos originales, no habla hebreo, no entiende de hebraísmos, ¿cómo no va a malinterpretar a Pablo? Y sobre todo Pablo dice cosas que suenan como trabalenguas. Yo por medio de la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa? Oigan, yo por la ley morí a la ley a fin de vivir para Dios. Algunas veces Pablo dice cosas que aparentemente quieren decir una cosa, pero luego cuando la lees bien en contexto, él está diciendo otra cosa. De hecho, los mismos corintios decían eso. La palabra a la verdad, decían, las cartas son duras, pero la presencia cuando está aquí es despreciable. Fíjense qué terrible. Entonces, solo hay un hombre en la historia de la humanidad que ha tenido todos los dones del Espíritu. Se llama Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret. Es el único que ha tenido todos los dones. Todos los demás podemos tener 1, 2, 4, pero no todos. Pero por lo menos tenemos 1. Ahora, ¿cuándo reciben los creyentes un don del Espíritu? En el momento que nacen de nuevo, recibimos 1. Ahora, ¿podemos recibir dones del Espíritu tiempo después de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra conversión? Y aquí creo yo que la respuesta es sí. Hay un verso claro en la Biblia
que nos informa de esto. 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, si se recuerdan, para darles el contexto histórico, ¿verdad? En la congregación de Corinto habían judíos y no judíos. ¿Se recuerdan? De hecho, en Corinto Pablo estuvo bastante tiempo y la congregación estaba pegada a la sinagoga, ¿se acuerdan? Y el principal de la sinagoga, un hermano que se llamaba Crispo, se convirtió a Yeshua. Luego pusieron a otro principal de la sinagoga, un hermano que se llamaba Sóstenes, y también se volvió creyente. Y en la comunidad de Corinto todos los dones del Espíritu estaban, todos, ¿se imaginan? Pablo dice en 1 Corintios 1:7, no os falta ningún don. O sea que de todos los dones del Espíritu, en la comunidad de Corinto ahí estaban. Ahora, era una comunidad madura, todo lo contrario, había un desorden. Los que hablaban, habían hombres que hablaban en lenguas y trastornaban la reunión porque querían el centro, querían destacar y empezaban a hacerlo en la comunidad y la gente no entendía. Habían otros que tenían dones de profecía, pero todos querían hablar. Entonces era un relajo ahí. Y Pablo, en lugar de prohibir los dones, algo que a mí me llamó la atención cuando leí 1 Corintios 14 hace años, porque yo digo, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera dicho algo bien sencillo, prohibido hablar en lenguas, eso hubiera hecho yo. Pero Pablo no lo hace. También hubiera dicho, esos que andan diciendo que son profetas, les prohíbo hablar. Eso hubiera hecho yo quizás. Pero Pablo no hace eso. Vean lo que dice en 1 Corintios 14:1. Él dice, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, vamos a ver bien esto. En estos dos dones, si hay dos dones en los que yo en esta serie voy a invertir mucho tiempo, son dos. El don de profecía y el don de lenguas. Porque hay demasiada mala interpretación en el cuerpo del Mesías sobre esos dos dones. Ahora, no tengo tiempo para hoy hablar de esos dos dones, pero en aras de la pregunta que nos ocupa, ¿puede recibir un creyente un don del Espíritu años después de su conversión? La respuesta es sí. Pablo empieza a decir, bueno, dice él, hay algunos que tienen el don de hablar en lenguas, pero, dice Pablo, este es mi reglo. En la congregación, cuando os reunáis como congregación, a menos que haya alguien que pueda interpretar, el que habla en lenguas calle en la comunidad, hable en lenguas en su casa o para sí. O sea, que ore en lenguas, quizás así como en el mundo judío se ora la amidad, ¿verdad? Cuando un judío ortodoxo ora la amidad, se hace en una voz suave, ¿verdad? O sea, todos aquellos que han estado en un culto a la manera judía, saben que la oración de Amidad, Shemoneh Esrei, es de pie y se ora bajito, ¿verdad? Entonces, Pablo dice eso. El que si no hay quien interprete, calle o ore para sí, dice Pablo, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice en el verso 13. ¿Alguien lo puede leer? 1 Corintios 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña aquí en oración poder interpretarla. Bien, miren el verso 28. Bueno, 27. Si alguno habla en lenguas que sean 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Vean la regla de Pablo en el verso 28. Si no hubiera intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Es lo que está hablando Pablo. Bueno, si alguien dice que cuando habla en lengua se edifica a sí mismo y eso hace que su espíritu se fortalezca, cosa que yo no disputo, dice Pablo, ok. Si lo que quieren es edificar su espíritu hablando en lenguas, háganlo calladitos ahí donde están. No quieren destacar, ¿verdad? No quieren que la gente los vea y digan, ay, qué hermano más espiritual. Ok, si tu intención no es la gloria de los hombres y lo que quieres hablar en lenguas, hazlo calladito, muy bien. A menos que haya alguien que interprete, dice Pablo, ¿verdad? Calle o hable para sí mismo y para Dios. Pero lo que nos interesa del verso 13 es lo siguiente.
Ahora, el que habla en lenguas, ore para que interprete. ¿Qué significa esto? Note, Pablo está hablando a una persona que ya tiene un don, el don de lenguas. ¿Cuándo lo recibió? ¿Quién sabe? Puede haber sido, digamos que lo recibió cuando nació de nuevo. Ok. Ahora Pablo le dice que ore para que el Eterno le dé también otro don, ¿verdad? ¿Cuál es ese don? El don de interpretación de lenguas. Ahora, fíjense qué curioso. Pablo está diciendo que ore para que el Eterno le añada otro don espiritual que no tenía antes. O sea, él en su nuevo nacimiento no recibió el don de interpretar lenguas, pero les pide que ore para que le sea dado otro. Entonces, esto claramente implica que un creyente puede recibir otros dones del Espíritu subsecuentes o en años posteriores o tiempo después de su conversión. ¿Está claro, verdad? Para mí está claro este verso. Si solo este verso hubiera, ya es suficiente. Pero hay otros versos en la Biblia que hablan de llenura del Espíritu adicional o después de la conversión. Entonces, hemos considerado algunas preguntas, ¿verdad? ¿Hay creyentes genuinos que no tienen ningún don? No, todos tenemos uno. ¿Podemos tener más de uno? Sí. Vemos en Pablo y otros hermanos que había más de uno. De hecho, pareciera ser, queridos hermanos, que en 1 Timoteo 4 tenemos un caso donde Timoteo recibió un don del Espíritu después de su conversión. Si mal no recuerdo es 1 Timoteo 4, 14. 1 de Timoteo 4, 14. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo lee, por favor? No olvides el don que hay en ti, que fue probado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Presbíteros en griego significa, puede decir, tener la connotación de supervisor, anciano. A mí no me gusta eso, que me digan anciano, porque no refleja la realidad de mis facciones todavía. Pero el día me dijo la Dani, papi, vos sos anciano en la congregación. Yo le dije, en la congregación. Soy en la congregación. Ya fuera de la congregación no me digan anciano. Dígame como me dijo un hombre en un aeropuerto, joven, me dijo. Sí, dígame. Bueno, Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, que hubo un don que Timoteo recibió, ¿cómo? Por imposición de manos de los ancianos. ¿Notaron eso? La Biblia enseña claramente, esto no soy yo, ¿verdad? Yo no escribí esto, está aquí en la Biblia. La Biblia claramente enseña que hay un don del Espíritu que Hashem puede dar a las personas, a un creyente, a través de imposición de manos de los líderes de la comunidad. ¿Por qué lo hace él así? Bueno, quizás es una manera de hacer que la gente tenga honra y respeto por los líderes de la comunidad. Como dice la Biblia, hay que honrar a las autoridades. Pablo también habla de su deseo de llegar a Roma. Vean, Romanos capítulo 1. Pablo habla de algo similar a esto. Pablo escribió esto a la comunidad de Roma, o sea, una comunidad de creyentes en Yeshua. Eran judíos y no judíos en ese lugar. Y miren pero él nunca los había visitado. Él quería ir a Roma. Y finalmente llegó. Fue la ciudad donde murió decapitado por Nerón. Romanos 1:10. Todos lo tengan, me dicen amén. Rogando que de algún modo sea posible ahora por fin tener un próspero viaje para ir a vosotros en la voluntad de Dios. Porque anhelo veros, dice Pablo. Miren lo que dice. Para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Bueno, ¿vieron eso? Esto no es la nueva, una doctrina de la nueva era, otra. No, esta es la Biblia, ¿verdad? Pablo dice que quisiera ir a Roma e impartir un don espiritual. Hay comunidades, por ejemplo, la comunidad del hermano Sam Storms, este es un libro muy bueno, Understanding the Spiritual Gifts, y él tiene la costumbre en su comunidad
No siempre, no todo domingo cuando ellos se reúnen, pero cuando sienten la guía del Espíritu de hacerlo, de pedir a hermanos que quisieran recibir un don del Espíritu, pasar, y los líderes de la comunidad ponen sus manos pidiendo al Eterno si es su voluntad darles un don espiritual. Don de profecía, o don de evangelismo, o don de dar, como habla Romanos capítulo 12. Y la Biblia habla de esta realidad, que alguien puede recibir un don espiritual a través de la imposición de manos. Y bueno, entonces hemos respondido a esas preguntas. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem.